Después de pasar más de 36 años en el corredor de la muerte, Brian Black fue ejecutado por inyección letal en el Riverbend Maximum Security Institution en Tennessee el 5 de agosto. Pero para entender cómo terminó allí, tenemos que retroceder a un acto que destrozó un hogar y dejó 3 vidas perdidas, incluidas 2 niñas pequeñas. Esto no fue un acto de violencia al azar, no fue un robo que salió mal, ni una decisión tomada en un momento de ira. Lo que hizo Brian Black fue deliberado. Fue brutal y dejó a 3 personas muertas dentro de su propio hogar, un hogar entero aniquilado en cuestión de minutos. Y no había ninguna duda sobre quién era el responsable. Era poco después del mediodía cuando los oficiales llegaron al modesto apartamento de la avenida Wade, en Nashville. Familiares preocupados habían solicitado un control de bienestar. Nadie había tenido noticias de Angela Clay ni de sus hijas en días. Cuando la policía entró en el lugar, lo que encontraron fue aterrador. Las 3 habían muerto. En el dormitorio principal yacía Angela Clay, de 29 años. Le habían disparado una vez en la cabeza mientras dormía, sin darle oportunidad de reaccionar. A su lado estaba su hija de 9 años, LaToya. Le habían disparado en el cuello y el pecho a quemarropa. Sus heridas eran fatales y en cuestión de minutos su cuerpo cedió. En la habitación contigua, los agentes descubrieron a LaKeisha, de 6 años. También le habían disparado, una vez en el pecho y otra en la zona pélvica. A diferencia de su madre y su hermana, LaKeisha parecía haber luchado. Se encontraron heridas defensivas en su cuerpo. Los investigadores forenses determinaron más tarde que había intentado protegerse en sus últimos momentos. Le dispararon a tan solo 15 a 30 centímetros de distancia. Su muerte, aunque inevitable, llegó lentamente, entre 5 y 30 minutos después del primer disparo. No se encontró ningún arma en la escena. No había señales inmediatas que apuntaran a un sospechoso. Pero esto no fue un allanamiento al azar. La escena era demasiado personal, demasiado agresiva. Y pronto, la investigación llevó a los detectives a un hombre, Brian Lewis Black. Él tenía un pasado con Angela. Brian Black no era un extraño ni un intruso. De hecho, en algún momento había tenido una relación cercana con ella. Angela se había separado de su esposo, Benny Clay, el padre de LaToya y LaKeisha, y tiempo después comenzó a salir con Black. Pero esa relación siempre había sido conflictiva. Tan solo 2 años antes, en diciembre de 1986, Black había tenido una fuerte discusión con Benny. La situación se salió de control. Brian sacó un arma y le disparó en el hombro. La herida no fue mortal, pero el mensaje estaba claro. Por ese disparo, Black fue condenado por un delito grave. El tribunal lo sentenció a 2 años de prisión, aunque se le otorgaron permisos de trabajo. Y fue durante uno de esos permisos, mientras todavía cumplía condena, que regresó a la casa de Angela. 8 de marzo de 1988. En algún momento de ese día, Brian Black entró al apartamento donde vivían Angela y sus hijas. Cuando se fue, las 3 estaban muertas. En los días posteriores al crimen, Brian Black se convirtió rápidamente en una persona de interés. Los investigadores no tenían testigos directos ni pruebas biológicas que lo vincularan a la escena. No había huellas dactilares, no había ADN, pero tenían otra cosa: balística. Las balas recuperadas de los cuerpos de Angela, LaToya y LaKeisha fueron examinadas cuidadosamente y luego coincidieron con un tiroteo anterior ocurrido casi 2 años antes. En 1886, Brian Black le había disparado en el hombro al esposo separado de Angela, Benny Clay. Aunque Benny sobrevivió, la bala fue recuperada y conservada. Ahora, años después, sería la clave para vincular a Black con un acto de agresión aún más devastador. La coincidencia fue suficiente. Black fue arrestado y acusado de 3 cargos de homicidio en primer grado. Para diciembre de 1988, el estado de Tennessee dejó clara su postura. Buscarían la pena más alta. No habría marcha atrás. El equipo de defensa de Black intentó retrasar el proceso. Argumentaron que no tenía la capacidad mental para ser juzgado. Pero después de una serie de evaluaciones y audiencias, el tribunal no estuvo de acuerdo. El juicio siguió adelante. El 27 de febrero de 1989 comenzó la selección del jurado en el condado de Davidson. Black se declaró inocente. Negó haber quitado la vida a Angela y a las niñas. Su defensa afirmó que tenía una coartada. En un momento, Black incluso dijo a los investigadores que él mismo había descubierto los cuerpos
insinuando que había entrado al apartamento después de los hechos. Pero el jurado no quedó convencido. Durante varios días escucharon las pruebas, testimonios de la policía, forenses, expertos en balística y testigos que rastrearon los movimientos de Black en las horas previas al crimen. Y cuando las deliberaciones terminaron el 8 de marzo de 1989, el veredicto fue unánime, culpable de todos los cargos. Para Benny Clay, el padre de las dos niñas, el momento fue agridulce. Ese mismo día, el 8 de marzo, habría sido el 7º cumpleaños de Lakeisha. En una emotiva y breve declaración fuera de la corte, calificó el veredicto como el mejor regalo de cumpleaños que su hija menor podría haber recibido. Dentro de la sala, el fiscal adjunto Eddie Barnard lo describió como uno de los triple homicidios más atroces que el jurado había enfrentado. La fase de sentencia comenzó al día siguiente. Los fiscales siguieron buscando la pena capital, centrándose en la víctima más joven, Lakeisha, de 6 años, la brutalidad de su muerte, la evidencia forense que mostraba que intentó protegerse y el tiempo que tardó en fallecer pesaron fuertemente en el jurado. El 10 de marzo, apenas 2 días después del veredicto de culpabilidad, el jurado emitió su recomendación: pena de muerte por electrocución por el homicidio de Lakeisha Clay. El juez Walter Kurtz impuso formalmente la sentencia en la corte. Pero en los otros 2 cargos, Angela y LaToya, el jurado no pudo alcanzar una decisión unánime para la pena máxima. Como resultado, el juez Kurtz dictó 2 cadenas perpetuas adicionales que se cumplirían consecutivamente, junto con una condena de 15 años por robo. La ejecución de Black estaba programada originalmente para el 20 de noviembre de 1989. Pero, como en muchos casos de pena capital, el proceso de apelaciones comenzó casi de inmediato. La sentencia se suspendió, su condena se mantenía, pero el calendario se detenía. Y con el paso de los años, esa pausa se extendió por décadas. En los años posteriores a su condena, Brian Black presentó apelación tras apelación. Para él, el proceso había sido injusto desde el principio. Creía que el sistema no había comprendido quién era realmente, ni con qué había lidiado toda su vida. Brian Louis Black nació el 23 de marzo de 1956 en Nashville, Tennessee. Desde muy joven, había señales de que algo no estaba bien. Según registros médicos y testimonios, Black había estado expuesto a sustancias dañinas antes de nacer. Algunos informes también señalan exposición temprana al plomo, factores de riesgo fuertemente relacionados con deterioro cognitivo a largo plazo. A medida que crecía, las señales eran cada vez más evidentes. Sus pruebas de coeficiente intelectual, realizadas en múltiples ocasiones durante décadas, oscilaron constantemente entre 52 y 70. Esto lo situaba en el rango típicamente usado para definir discapacidad intelectual. Sus maestros lo recordaban como un niño que no podía seguir el ritmo. Le costaba entender conceptos básicos, tenía dificultades para seguir instrucciones y repetía grados escolares. Segundo grado fue uno de ellos. Los familiares y conocidos de la infancia confirmaban el mismo patrón. Black necesitaba ayuda para casi todo. No podía manejar dinero. No podía usar el transporte público por su cuenta. Incluso conversaciones simples a veces lo dejaban confundido o perdido. Ya en la adultez, poco había cambiado. Sus necesidades de apoyo seguían siendo constantes. Exentrenadores, maestros y parientes lo describían como dependiente, alguien que requería supervisión en la vida diaria. Para Black, esta historia importaba. Para sus abogados, aún más. Argumentaban que sus limitaciones intelectuales lo hacían inelegible para la pena capital, según los estándares de decencia en evolución de la ley estadounidense. Creían que debía ser exonerado de la ejecución, pero los tribunales no estuvieron de acuerdo. El 5 de agosto de 1991, el Tribunal Supremo de Tennessee falló en su contra. En una decisión dividida de 3-2, el tribunal confirmó tanto su condena como su sentencia. La mayoría rechazó el argumento de que la electrocución constituía un castigo cruel e inusual y afirmó que la naturaleza brutal y sin sentido de los homicidios hacía de Black uno de los raros acusados para quienes la pena máxima estaba justificada. Los jueces disidentes no estaban convencidos.
No creían que la Fiscalía hubiera demostrado plenamente los factores agravantes requeridos para imponer la sentencia. Pero la mayoría decidió, y esa fue la última instancia para esa apelación. 4 años después, en septiembre de 1995, el Tribunal de Apelaciones Criminales de Tennessee negó otro intento de anular su condena. En abril de 1999, su segunda apelación ante ese mismo tribunal volvió a ser rechazada. Luego llegó octubre de 2005. La defensa de Black volvió a plantear el tema, argumentando que su discapacidad intelectual, bien documentada y de larga duración, debía eximirlo de la pena capital. El tribunal nuevamente no estuvo de acuerdo. Apelación denegada. Para 2018, el caso había llegado a la Corte Suprema de Estados Unidos. Sus abogados intentaron una última vez, con la esperanza de un salvavidas. Pero el 4 de junio, el tribunal más alto de la nación se negó a intervenir. Con eso, la última apelación federal de Black se agotó. Su sentencia se mantenía. Para Brian Black, no habría más indultos. No habría más oportunidades. El 24 de septiembre de 2019, el fiscal general de Tennessee, Herbert Slattery, solicitó a la Corte Suprema del Estado que fijara fechas de ejecución para 9 reclusos del corredor de la muerte. Uno de ellos era Brian Black. El 24 de febrero de 2020, el tribunal firmó su orden de ejecución, programando su sentencia para el 8 de octubre. Pero Black no había terminado de luchar. Sus abogados reaccionaron de inmediato. Argumentaron que tenía una discapacidad intelectual, daño cerebral y esquizofrenia, además de graves problemas de salud, incluidas 2 prótesis de cadera. Afirmaron que ejecutarlo violaría sus derechos. Meses antes, Tennessee había ejecutado a otro recluso, Nicholas Todd Sutton. El ritmo de las ejecuciones se estaba acelerando, pero el equipo legal de Black solicitó un aplazamiento. Entonces llegó la pandemia de 2019. En junio de 2020, el tribunal concedió un indulto temporal, posponiendo la ejecución de Black hasta el 8 de abril de 2021, citando retrasos relacionados con la pandemia y dudas legales no resueltas sobre su capacidad mental. Ese octubre, la hermana de Angela Clay, Lynette Bell, habló públicamente. Dijo que Black merecía ser ejecutado. Para ella, la sentencia era justa. Los homicidios fueron brutales, y las víctimas, especialmente las niñas, no merecían lo que les ocurrió. El oficial retirado Bill Pridmore estuvo de acuerdo. Él había sido uno de los primeros en ver la escena. Décadas después, aún lo perseguía. Pero las apelaciones de Black continuaron. El 3 de diciembre de 2020, la Corte Suprema de Tennessee emitió una suspensión indefinida de las ejecuciones. El tribunal reconoció la pandemia en curso y otorgó más tiempo al equipo legal de Black para presentar reclamaciones de discapacidad intelectual. Una vez más, su vida fue salvada. Pero la lucha no había terminado. El 3 de marzo de 2022, la Corte Suprema de Tennessee emitió 3 nuevas órdenes de ejecución. Una de ellas era para Brian Black. Su fecha fue reprogramada para el 18 de agosto. Pero solo semanas después, todo cambió. En abril de 2022, pocas horas antes de otra ejecución programada, el gobernador Bill Lee detuvo todas las ejecuciones pendientes, incluida la de Black. Una revisión había revelado que el Estado no había realizado correctamente las pruebas de su protocolo de inyección letal. En mayo, el gobernador emitió una moratoria total. Las ejecuciones en Tennessee quedaron suspendidas. Durante casi 2 años, el Estado revisó su protocolo. A finales de 2024, el Departamento de Corrección de Tennessee finalizó un nuevo método, usando una dosis única de pentobarbital para las inyecciones letales. Con los cambios implementados, las ejecuciones estaban listas para reanudarse. El 3 de marzo de 2025, la Corte Suprema de Tennessee emitió una nueva orden. 4 reclusos enfrentarían ahora la ejecución. Brian Black era el segundo en la lista. Su fecha quedó fijada, 5 de agosto de 2025. No habría más retrasos. Según la ley de Tennessee, porque Black había sido condenado antes de 1999, tenía derecho a elegir su método de ejecución, la silla eléctrica o la inyección letal. Pero su equipo legal no dejó de luchar.
El 3 de julio, presentaron una moción solicitando que el Estado desactivara un desfibrilador implantado en el pecho de Black. Si permanecía activo, argumentaban, podría intentar reiniciar su corazón durante la ejecución, lo que potencialmente prolongaría su muerte y causaría un sufrimiento innecesario. 5 días después, el 8 de julio, la Corte Suprema de Tennessee denegó su solicitud de una nueva audiencia de competencia. El 11 de julio, Black solicitó clemencia al gobernador Bill Lee. Fue denegada. Ya no habría más recursos legales, no más apelaciones, no más suspensiones. Y así, el 5 de agosto de 2025, a los 69 años, Brian Louis Black fue ejecutado por inyección letal en el Riverbend Maximum Security Institution. Había pasado más de 36 años en el corredor de la muerte. Las vidas que arrebató, Angela, LaToya y LaKeisha Clay, lo llevaron a ese momento. A pesar de décadas de resistencia legal, Tennessee nunca cedió. La justicia, a los ojos del Estado, finalmente se había cumplido.